Hola a todos, bienvenidos al curso de Intro a Mates Discretas. Y la clase de hoy va a dedicarse exclusivamente a terminar el capítulo de sumatorias, perdón, de inducción matemática. ¿Ya? Esta es la última parte de este capítulo número 4. Entonces recordemos de que el principio en el cual se basa la inducción es la siguiente proposición, la cual nos dice que si uno quiere probar que una cierta proposición con cuantificador universal es cierta, ¿ya? Entonces la veracidad de esto es equivalente a esta otra proposición, la cual está al lado derecho, y esta me dice que probar entonces, si queremos probar la veracidad de una función proposicional dependiendo de un índice, es lo mismo que probar que el caso base se tiene para una elección específica del número n, y luego a partir de ese n0 que llamamos, uno puede asumir de que es cierto, esta es la premisa, tanto para ese n0 como tantos números como yo pueda escoger de manera arbitraria. Es decir, puedo asumir que es cierto para los primeros 100 términos, para los primeros 200 términos, lo que sea, y luego puedo probar, la idea es probar de que hay un salto, de que si yo sumo esta cantidad de proposiciones que son ciertas, entonces lo mismo va a ocurrir para el índice superior, consecutivo. Usualmente uno trabaja con la proposición P sub n, ¿ya? No es necesario asumir más que eso. Hay otras formas de inducción en la cual uno tiene que asumir un poco más, ¿ya? Pero la idea, ¿no es cierto?, era que la lógica que hay detrás es esta especie de dinámica de subir la escalera. Primero, yo pruebo que puedo partir con mi primer paso P sub n 0. Luego, voy empezando a dar saltos uno a uno. O sea, ese dar saltos significa que la proposición P sub n implica P sub n más 1. Si yo estoy en el peldaño n, siempre puedo subir al próximo peldaño n más 1. ¿Ya? Entonces, esa es la parte más teórica en lo cual se sustenta la inducción matemática. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si uno quiere probar que esto es cierto, una forma de hacerlo es probar lo que está al lado derecho, ¿ya? Y a esto se le llama inducción. Entonces, en particular, a esta implicancia se le llama paso inductivo, ¿ya? ¿Ok? Y el caso base es asumir o probar en realidad a mano de que se tiene. Entonces vamos a ver ejercicios. Partamos probando por inducción de que esa proposición que ahí está se tiene. Es decir, que la potencia n del número 3 menos 1 es múltiplo de 2. Entonces, en todos estos contextos, esta proposición, o función proposicional, se le llama P sub n, ¿ya? Y claramente estamos tratando de probar una universalidad, es decir, que se tiene para todo n. Entonces, la receta acá es probar, primero, hay que identificar cuál es el n sub 0. En este caso, n sub 0 es claramente 1. ¿Ya? Así que vamos a probar primero la proposición para 1. Eso significa que hay que probar que 3 elevado a 1 menos 1 es múltiplo de 2. Porque recuerden que si n es este número que está ahí, entonces la participación de n es a través de la potencia. ¿Ya? Pero eso es trivial porque 3 elevado a 1 menos 1 es igual a 3 menos 1, que es igual a 2, y por supuesto 2 es un múltiplo de 2. ¿Ya? Así que estamos bien. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es probar el paso inductivo. ¿Sí? Es decir, vamos a asumir que lo que se tiene ahí es cierto,
y uno va a probar la misma proposición para el índice consecutivo, ¿ya? Para el sucesor. Entonces, ¿qué significa P de n más 1? Eso significa que 3 elevado a n más 1 menos 1 es múltiplo de 2. Y esto es lo que queremos probar. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? ¿Chicas? ¿Les va quedando claro? Sí, profe. Reitero, queremos probar la proposición en el índice superior. Entonces, es obvio que la manera de partir esto es tomando este numerito. Y aquí la clave es reutilizar la información. Si se acuerdan un poco, yendo a la motivación de inducción, lo que uno tiene que hacer es siempre, en todos estos tipos de ejercicios, partir con lo que uno quiere probar y luego, en algún paso crucial, uno utiliza la información que uno ya sabe en el índice n. ¿Sí? Entonces, en algún momento vamos a tener que utilizar lo que está arriba, lo que va a destacar ahora en naranjo. Esto vamos a tener que utilizarlo. Porque en el fondo, para llegar al escalón n más 1, uno tiene que partir desde el escalón n. ¿Ya? Entonces, la única forma de hacerlo es haciendo aparecer el 3 a la n, ¿no es cierto? Porque ese es el número que participa ahí arriba en el p sub n. Luego, una forma interesante de combinar esto, dado que la factorización no se ve tan obvia, lo que voy a hacer es separarlo simplemente en 2 unidades de 3 a la n más 1 unidad de 3 a la n. ¿Sí? Entonces, reitero, este 3 lo separé en 2 y en 1. Y ahora sí podemos utilizar el paso inductivo, digamos, o la hipótesis inductiva más bien, la cual me dice que... Entonces, hipótesis inductiva se refiere al hecho de que uno sabe que la proposición es cierta para un cierto valor de n, en este caso el índice n. ¿Ya? Entonces, si esto es cierto para el índice n, esto significa que esto que está aquí, ¿qué tiene que pasar con eso? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la proposición en torno a ese número? ¿Qué es lo que uno sabe? ¿Qué es múltiplo de 2? Que es un múltiplo de 2, ¿no es cierto? Entonces, yo lo puedo escribir como un 2 por alguien. ¿Sí? Reitero, aquí lo que estoy ocupando es algo que ya había dicho en la clase pasada. Digamos, A es múltiplo de 2. Sí, solo sí, A se escribe como 2 por K para cierto K en Z o en N. ¿Ya? Y obviamente esto es cierto para cualquier número. El 2 no tiene ninguna particularidad, uno puede escribir simplemente M, y aquí reemplaza por M. ¿Ya? Entonces, ocupando esa definición, tengo eso. Y ahí básicamente ya se acabó el ejercicio porque esto se puede factorizar como 2 veces algún cierto número, pero es una multiplicación. Entonces, si uno llama esto, por ejemplo, K sub 2, es claro que este número original era múltiplo de 2. ¿Ya? Una consulta, profe. ¿Usted cómo hizo para separar el 3? Cuando puso el 2 y eso. Bueno, 3 unidades de algo es lo mismo que 2 unidades más 1 unidad. ¿Sí? Y esta es mi unidad. ¿Sí? Es como que 3 a la n es una manzana. Si tengo 3 manzanas, tengo 2 y tengo 1, ¿no es cierto? Es una suma. Nada más que una suma. ¿Sí? El 3 es 2 más 1. Eso es todo. Ah, ya, profe. Ya, y eso prueba el paso inductivo y por ende, por inducción matemática, eso prueba que lo que uno estaba tratando de probar al inicio es cierto. ¿Se entiende?
Pero aquí quiero reiterar que son dos pasos, ¿sí? Es el paso que se llama caso base más el paso inductivo. ¿Ya? Y esa es la demostración por inducción. ¿Sí? Ya, entonces vamos a ver otro ejercicio. Probemos usando inducción que esa proposición es cierta. En este caso es una desigualdad. ¿Sí? Bueno, y ahí preguntan si es cierto para n menor o igual a 3. Entonces partamos notando de que no es cierto para n igual a 1, n igual a 2 o n igual a 3. ¿Por qué es eso? Porque, por ejemplo, si n es igual a 1, 1 factorial, ¿cuánto valía 1 factorial? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición de factorial? Es 1. Es 1. Ese es el caso base de la función factorial. Y luego, esto es menor estricto que 2 a la 1, que es 2. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo la desigualdad opuesta que la que me piden probar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Algo similar ocurre para n igual a 2. 2 factorial. ¿Cuánto era 2 factorial? 2 por 1. 2. 2. Recuerdan que n factorial, ¿ya?, es el número n por n menos 1, y así voy decreciendo hasta 2 y 1. Entonces, en particular, 2 factorial es 2 por 1. 1 factorial se define como 1. ¿Sí? Una recursión que también es útil es decir que n factorial es lo mismo que n por la versión n menos 1 del factorial. ¿Sí? Entonces, si sabíamos que 1 factorial era 1, entonces esto es 2 por 1 factorial, es decir, es 2 por 1, igual a 2. ¿Sí? Entonces 2 es menor que 2 a la 2, que es igual a 4. Tampoco es cierta la desigualdad para 2. Y para 3, 3 factorial, ¿cuánto es 3 factorial? Bueno, utilizando lo que acabo de decir, es 3 por 2 factorial. Y 2 factorial acabamos de decir que era 2. Entonces, esto es 3 por 2, que es igual a 6. ¿Sí? Y 6 es menor que 2 a la 3, que es igual a 8. Entonces, eso va en relación al comentario. ¿Por qué es importante saber si la propiedad se tiene o no para los primeros valores de n? Porque si no, la inducción no sirve para nada. ¿Sí? Uno tiene que partir con una propiedad que es cierta para algún valor de n. Y lo que nos está diciendo esta pregunta, si es cierto para n menor o igual a 3, es que hay que tener ojo porque no parte desde cualquier número, es a partir de 4. ¿Sí? Entonces, cuando n es igual a 4, esperemos de que es cierto. ¿Cuánto es 4 factorial? 24. 24. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto es 4 por 3 factorial. Y acabamos de decir que 3 factorial era 6. Así que esto es 4 por 6, es decir, 24. ¿Sí? Bueno, y la idea es probar de que esto es más grande que 2 elevado a ese número n. Entonces, en este caso, 2 elevado a 4 es, bueno, 16 simplemente, porque uno lo puede calcular explícitamente. ¿Ya? Es el doble del doble del doble de 2. ¿Sí? Ya, entonces eso prueba que la propiedad es cierta para, en otras palabras, P de 4 es verdadera. ¿Sí? En este caso es el caso base con n igual a 4. Correcto, este es el caso base. ¿Sí? Caso base con n igual a 4. En este caso, fíjense que este 4 es lo que se llamaba antes el n sub 0. ¿Ya? En esa diapositiva bien grande que les puse que se llamaba axioma. ¿Ya? Uno no tiene una restricción en dónde partir. Bueno, y lo otro es probar el paso inductivo.
Es decir, que la propiedad va a ser cierta para el índice consecutivo si es que uno asume lo mismo para el índice anterior. ¿Ya? Este es el paso inductivo. Y el paso inductivo siempre hay que considerarlo, ¿no es cierto?, para índices mayor o igual a 4. ¿Sí? En este caso. Porque si no, no tiene sentido hacer el paso inductivo. ¿Ya? Uno parte desde el primer escalón y uno va subiendo. Entonces, ¿qué queremos probar? Siempre es bueno escribir lo que uno quiere probar. Queremos probar la proposición en n+1. La proposición era que el número factorial es más grande que la potencia de ese número de la base 2. Es decir, queremos probar de que n+1 factorial es más grande que la potencia n+1 de base 2. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que voy a hacer es partir desde el número n+1 factorial. ¿Sí? Bueno, y para ser más completos, lo que quiero decir es que queremos probar esto sabiendo que, ¿sí?, es la premisa, sabiendo que se tiene P sub n. ¿Qué significa que el n factorial es más grande que 2 a la n? Entonces lo que uno siempre hace es partir de uno de los lados de lo que quiere probar. Por ejemplo, ahí, ya no hay una única manera de hacerlo, y puedo partir por ahí. Entonces, y siempre la idea es relacionarlo con algo que uno conoce del caso base, perdón, o de la premisa del paso inductivo. Obviamente el n+1 factorial se relaciona de manera obvia, digamos, con el n factorial, por la definición de la función factorial. Porque esto es, reitero, el número por el antecesor factorial. ¿No es cierto? Por definición del factorial. Y ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? Bueno, aquí se puede ocupar el paso inductivo. ¿Sí? Porque sabemos que n factorial es más grande que 2 a la n. Entonces, es claro que esto es más grande que n+1 por n factorial. Esto es por lo que se llama el paso inductivo. Perdón, esta es la hipótesis inductiva. No hay que confundirlas, porque el paso inductivo es probar la implicancia. La hipótesis inductiva es el hecho que uno sabe lo que ocurre para el caso anterior. Por hipótesis inductiva, el n factorial es más grande que 2 a la n. Y recuerden que lo que queremos obtener es la potencia n+1 del número 2. Entonces, una forma de hacerlo es darse cuenta simplemente de que n+1 es un número estrictamente mayor que 2. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué n+1 es más grande que 2? Ahí lo tengo escrito. ¿Cuáles son los números n que estoy considerando? N es más grande que 4. Entonces, claramente n+1 es al menos 5. ¿Sí? Pero me basta decir que simplemente es más grande que 2. ¿Por qué? Porque si es que es más grande que 2, entonces esta multiplicación es igual a 2 elevado a n+1. Eso es lo que quería probar. ¿Sí? Una consulta, profe. ¿De dónde salió el 2 que está multiplicando al 2n? Bueno, eso es lo que en el fondo les acabo de decir, que
¿Por qué hago eso? Porque reitero, aquí lo que uno quiere es probar que el n más 1 factorial es más grande que la potencia n más 1 de 2. ¿Sí? Uno tiene que saber a lo que quiere probar, porque si no, uno va a estar dando, como se dice, puntada, digamos, así como pegándole a una piñata, digamos. Uno no sabe muy bien qué hay que hacer. Entonces, dado que yo tengo este número, ya el que está bajito, el n más 1 por 2 a la n, la forma más natural de crear la potencia n más 1 de 2 es teniendo un número 2. Porque si tengo un número 2, 2 por 2 a la n es 2 a la n más 1. Y esto es lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿por qué el número 2? Es porque lo necesito. Es así de fácil. Es el número que yo requiero, tal que cuando ocupo la hipótesis inductiva aparece el número que yo estoy buscando, que es 2 a la n más 1. ¿Sí? Por eso digo que uno tiene que saber lo que quiere. Uno tiene que encontrar las piezas de un puzzle. ¿Sí? Y si uno no Ah, sabe ya, la profe, pieza que está gracias. buscando, uno no puede terminar el puzzle. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Darle una vuelta, pero en el fondo es como natural escoger ese número. Ya. Entonces eso prueba la inducción para el ejercicio número 2. Y para que vayamos a tener inducción, vamos a hacer un problema más otro problema más otro problema de inducción. Ya, entonces ese es otro problema, en el cual uno tiene que probar una igualdad, ¿ya? De dos cosas para todo n. En este caso, uno es el n0, ¿sí? Y esto corresponde a la proposición o función proposicional que depende del índice n, ¿sí? Que la igualdad de esas dos cantidades es cierta. Por un lado tenemos la suma, ¿ya? ¿De qué cosa? ¿A qué corresponde esa sumatoria que está a la izquierda? ¿Cómo uno la puede escribir con palabras? Suma de números impares. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer número? 1. ¿Y cuál es El el 1. último? El 2 n menos 1. Exacto. Entonces eso corresponde. Esta es la suma de todos los números impares de 1 a 2n menos 1. Bueno, y obviamente el lado derecho es obvio, es n cuadrado. ¿Ya? Entonces uno tiene que probar esa igualdad. Siempre uno parte con el caso base, ¿ya? Y en este caso es 1. Y este es el caso base. Es decir, tengo que probar que la suma de todos los números impares de 1 a 2 por 1 menos 1, ¿sí? Es igual a 1 al cuadrado. ¿Cuántos números impares hay entre 1 y 2 por 1 menos 1? Bueno, 2 por 1 menos 1 es 1. Así que ¿cuántos números impares hay entre 1 y 1? 1. Y 1 al cuadrado es igual a 1. Así que esta proposición es cierta. ¿Sí? Una pregunta, profe. ¿Qué pasaría si esa proposición no fuera cierta? Bueno, es que hay dos opciones. O bien lo que uno quiere probar por inducción es falso, o eso significa que hay que empezar a subir en otros escalones, hasta la cual existe otra elección de n sub 0, para la cual esto sí es cierto. Tal cual, por ejemplo, como lo vimos en este caso. La proposición no es cierta para todos los valores de n. La proposición es cierta para todos los valores de n, con la excepción de 1, 2 y 3. Si no te funciona el 1, bueno, ahora quieres estar en 2. Si no funciona en 2, ahora quieres estar en 3. Y hay dos opciones. Entonces esto ocurre de manera infinita y nunca es cierto. O existe algún peldaño en lo cual sí es cierto.
Y si tú tienes una proposición que es cierta para algún peldaño, eso da el pie para probar inducción. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Uno usualmente trata de probar cosas que sí son ciertas. ¿Sí? Entonces, ¿hay algún indicio, algún tipo de ayuda que puede ser computacional o simplemente uno sabe que tiene cara de que va a ser cierto? ¿Ya? Entonces, digamos, el punto de partida no es único. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Uno puede partir de inducción en el caso 1000. ¿Sí? Porque en el fondo recuerda que inducción es una propiedad o una forma de justificar matemáticamente que una propiedad o función proposicional es cierta para una infinidad de índices. Y eso es lo importante, para una infinidad, es decir, un conjunto no acotado, un conjunto que nunca termina. Lo que pasa en una cantidad finita de casos no me interesa. ¿Sí? Porque los puedo probar mano a mano. Ya, entonces, volviendo al problema anterior, ahora tengo que probar el paso inductivo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? La proposición en el índice n más 1, es decir, y aquí lo voy a escribir sin palabras, simplemente lo voy a escribir con simbología. Queremos probar de que la suma de todos los números desde 1, todos los números impares, de 1, 3, 5, hasta 2 veces n más 1 menos 1 es igual al cuadrado de n más 1. Donde aquí lo importante es reemplazar este índice por el sucesor de n. ¿Se fijan? Y de la misma manera, el n que aparecía al cuadrado se reemplaza por el sucesor. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta Sí, ahí? profe. Ya. Sí. Entonces eso es lo que queremos probar. No lo voy a escribir esta vez, ya, porque hemos hecho un par de ejercicios. Lo que uno tiene que asumir es la propiedad que tengo escrita arriba. ¿Sí? Uno cuando hace inducción no escribe todo el rato. ¿Sí? Uno simplemente prueba lo que quiere probar y no escribe lo que uno ya asume porque esa propiedad ya está escrita. ¿Ya? Entonces uno asume el P sub n y quiere probar el P sub n más 1. Y de cualquier manera, como es una igualdad, uno puede partir de cualquier lado, del izquierdo o del derecho. Me da exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál quieren ustedes partir? ¿Con el lado izquierdo o con el lado derecho de esto que está acá? ¿Cuál les tinca más fácil de partir? Da lo mismo, ¿eh? Aquí no hay una respuesta correcta ni equivocada. No importa. ¿El lado derecho? Lado derecho, y entonces partamos con n más 1 al cuadrado. Entonces recuerda, siempre en inducción está esta cosa de relacionar, ¿no es cierto?, ciertas expresiones que dependen del índice superior o consecutivo n más 1 y el índice n. Entonces, ¿cómo puedo relacionar el n más 1 al cuadrado con el n al cuadrado? Es, digamos, esta flecha que estoy destacando ahora en azul. Esa es la pregunta fundamental. ¿Cómo los puedo relacionar? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Mediante, ¿qué cosa? Es algo que ya saben bien del colegio. Había que resolverlo en el cuadrado más eso, más Exacto. 2n. Es el cuadrado del binomio. Simplemente. Entonces reitero, ¿por qué hago los pasos que quiero hacer? Porque hay que relacionar las expresiones que están escritas en términos del n más 1 y bajar a algo similar en términos del n al cuadrado, en este caso. De forma natural es expandir el cuadrado. ¿Ya? Entonces, otra forma de decir esto es n cuadrado más 2n más 1. ¿Sí? Entonces, a estas alturas donde uno necesita ocupar la hipótesis inductiva, uno ya tiene el término n al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ocupar esta igualdad. ¿Sí?
Entonces, por hipótesis inductiva, lo que uno va a hacer es asumir P sub n, lo cual me dice que n al cuadrado es la suma de todos los números impares hasta el 2n menos 1. Y no hay que olvidar que también estaba el 2n más 1, que viene de aquí. ¿Sí? Es el contenido de lo que uno quiere probar. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ahora el paso final es reescribir lo que uno tiene como la misma expresión que uno desea obtener en el índice superior. Es decir, lo que uno quería probar era que el cuadrado de n más 1 se escribe como la suma de todos los enteros impares de 1 hasta 2 por n más 1 menos 1. Eso es lo que hay que probar. Y fíjense que tengo en el lado izquierdo la suma de todos los enteros impares de 1 hasta 2n menos 1. Entonces, ¿qué es lo obvio? Es sumar el último término. Si yo sumo el último término que está en naranjo, me queda 1 más 3 más 5 más 2n menos 1 más 2n más 1. Y fíjense de que 2n más 1, ¿ya? ¿Es qué cosa? Bueno, es igual a 2 veces n más 1 menos 1. ¿Ya? Porque si expanden, digamos, si distribuyen el número 2 sobre el paréntesis, les va a darle vuelta. Y entonces, es lo que yo quería tener. La suma de todos los impares consecutivos desde el 1 hasta 2 veces el índice menos 1. ¿Sí? Y eso prueba el paso inductivo. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, por eso es fundamental escribir lo que uno quiere probar. Porque si no, todo parece una nebulosa. ¿Ya? Y además tener en claro cuál es la relación de las cosas en el índice n más 1 y el índice n. Ya, entonces, antes de ir a la pausa, quiero hacer un último ejercicio. Probemos usando inducción de que tengo una desigualdad. Entonces, la desigualdad me dice que 1 más un múltiplo n de un número x, el cual satisface esta desigualdad que está acá, y es decir, x pertenece al intervalo menos 1 a más infinito. Para cualquier número que satisface esa propiedad, la potencia n de 1 más x es más grande que 1 más n por x. Entonces, esto es la proposición del índice n. Y recuerden cuál es el conjunto de los números naturales. Para nosotros los naturales parten del 1. Entonces, ¿quién va a ser el n sub 0 acá? El 1. 1. ¿Sí? Entonces, partamos probando por inducción el caso base. ¿Ya? Entonces, el caso base me dice que, bueno, 1 más 1 por x, porque recuerden que aquí la expresión nos interesa la dependencia en el índice n. No se enreden con el x. El x es constante acá, fijo. ¿Ya? Bueno, esto es igual a 1 más x, obviamente, pero es lo mismo que 1 más x elevado a 1. Así que se cumple. ¿Sí? Y ahora tengo que probar que la proposición en n implica la veracidad de la proposición en n más 1. ¿Ya? Y como siempre, a mí me gusta escribir lo que queremos probar. Es mucho más fácil. Entonces, queremos probar
la proposición en n+1, es decir, cuando yo reemplazo el valor que está en verde, ahí en la desigualdad, por el índice consecutivo, es menor o igual que la potencia del índice consecutivo de la base 1 más x. ¿Sí? Ya. Y ahora, nuevamente, uno puede hacer una elección de partir con el lado izquierdo o con el lado derecho. ¿Ya? Usualmente es más fácil partir con las expresiones que parecen más complicadas. ¿Ya? Eso es como una especie de regla no escrita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo más complicado? En este caso, yo considero que esta parte es un poco más complicada, porque depende en la potencia, ¿sí? De modo que voy a partir con esta expresión y quiero probar que es mayor o igual que lo que está al lado izquierdo de lo que puse en rojo. Entonces, reitero, aquí lo importante es poder entender cómo se relacionan las piezas. Es como un puzzle. ¿Cómo puedo escribir a partir de la potencia n+1 la potencia n de esta base 1 más x? Bueno, la respuesta es trivial porque, ¿no es cierto?, uno sabe que en general, cuando uno suma 1 en el exponente, eso significa de que estamos multiplicando por el mismo número. ¿Sí? Es propiedad de exponentes. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Y ese Sí, es el profe. link. Ese es el link que puse en naranjo. Porque ahora tenemos lo que está en naranjo arriba. Y por ende puedo ocupar esa desigualdad. ¿Ya? Entonces ahora voy a ocupar el paso, perdón, la hipótesis inductiva. Y voy a decir que esto es más grande que 1 más x, que es lo que me está dando vueltas, más 1 más n por x. ¿Sí? Esto es por hipótesis inductiva. Estoy ocupando lo que yo sé que es cierto para la expresión que tenía en naranjo. Es más grande que 1 más n por x. Es lo que está arriba. ¿Sí? Quizás lo destaco en azul. Estas tres cosas juntas es lo que yo llamaba P sub n. ¿Sí me van siguiendo hasta ahí? ¿Por qué ese 1 más x está multiplicando, profe? Consulta. El 1 más x multiplica, reitero, por el tema de las potencias. Mm. Ah, no, pero me refiero abajo. No, arriba sí entendí por qué está. Bueno, porque si tú tienes una desigualdad, digamos, si A es menor a B, esto es lo mismo que decir que A por alfa es menor a B por alfa. Esto es cierto si alfa es mayor a 0. Entonces, si yo tengo que 1 más n por x es menor o igual a 1 más x a la n, esto va a ser equivalente al hecho de que 1 más x por 1 más nx es más chico que 1 más x por 1 más x a la n. Aquí mi alfa es eso. Este Ah, ya. es mi b. Sí. Ahora, la salvedad es que alfa no es cualquiera. ¿No es cierto? ¿Cómo tiene que ser alfa? Mayor o igual a 0. Ahora, ¿es mi alfa en particular 1 más x mayor o igual a 0? Es una buena pregunta. ¿Por qué es 1 más x mayor o igual a 0? ¿Qué es lo que yo sé del número x? Que era mayor que menos 1. Exacto. Entonces, la respuesta es porque x es mayor que menos 1. Si x es mayor que menos 1,
1 más x es mayor que 0. ¿Sí? Ya, entonces eso tiene que ver con el comentario que acabas de hacer. ¿Ya? Entonces, por eso se preserva la desigualdad. Sí. Y ahora, reiteremos que aquí también es crucial relacionar la parte que uno quiere llegar, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que quiero llegar? Quiero llegar a esto. Es el lado izquierdo de lo que está en rojo. 1 más n por 1x. ¿Ya? Entonces, aquí lo más natural es simplemente expandir estos productos y ver que nos dé algo que sea mayor que lo que está en ese comentario en azul arriba. Una vez que yo multiplico 1 por x, perdón, 1 más x por 1 más n por x, debería obtener algo que tiene que ver con lo que está en azul. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer simplemente es desarrollar. Desarrolla. Una pregunta, profe. ¿Por qué puso mayor igual si en el enunciado es menor igual? Bueno, una desigualdad es cierta dependiendo de donde uno parte leyéndola. ¿Mm? Entonces, si A es menor a B, esto es lo mismo que B es mayor o igual a A. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Ok, entonces vamos a desarrollar. Y lo que obtengo es lo siguiente. Bueno, multiplico por 1. ¿Ya? Entonces voy a pasar este término y lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a multiplicar por x. Multiplicando por 1 no hace nada, así que tengo el 1 más nx. Y luego tengo x, ¿ya? Más n por x al cuadrado. ¿Ya? Si ustedes lo hacen con calma van a obtener eso. ¿Sí? Bueno, y fíjense que aquí de nuevo es crucial ver lo que uno quiere llegar. Quiero relacionarlo con eso. Y no es difícil notar de que lo que está en azul es lo mismo que está abajo, salvo por un término. Ese término es el último. Este es el único término que sobra. ¿Sí? Te está sobrando. Entonces, lo que pasa es que esto es igual a 1 más n más 1 por x más n por x al cuadrado. Y esto es mayor o igual que 1 más n más 1 por x. A secas. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado es siempre mayor o igual a 0. Y multiplicar por un número natural tampoco cambia el hecho que es un número positivo. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? ¿Por qué es igual a 0, profe? No. Mayor o igual a 0. Ah, mayor o igual a 0. Todo número al cuadrado es no negativo. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran lo que acabamos de hacer, probamos de que la potencia n más 1 de la base 1 más x es más grande que 1 más n por 1 por x, que era lo que queríamos probar. Entonces aquí es donde yo hago las dos rayitas y digo el paso inductivo ha sido probado. ¿Sí? Entonces inducción matemática me dice que lo que teníamos inicialmente es cierto. Entonces reitero, todo el punto de inducción es simplemente ser capaz de relacionar lo que pasa en el índice n más 1 con el índice n. Y de la forma de hacerlo depende del problema que estamos estudiando. ¿Ya? Hay que tener ojo de las hipótesis, es decir, en este caso, de la proposición n. Hay que entender cuáles son, en este caso, la propiedad del número x, que es simplemente que es mayor que menos 1, lo cual nos permite ocupar esta desigualdad que el compañero preguntó en el ejercicio. Y finalmente, el paso más primordial, que yo creo que es el más difícil, es entender a lo que uno quiere llegar. Que en este caso era la nubecita en azul que puse en lo que queríamos probar. ¿Ya? Entonces, uno tiene que entender que en el fondo, al desarrollar la expresión que involucra el índice n más 1, va a obtener lo que quiere obtener, más un ruido. Y en este caso el ruido era esta expresión que está en verde.
Y como es una desigualdad, el ruido se puede simplemente eliminar, porque tiene el signo correcto. ¿Sí? Cuando hay igualdades, es un poco más difícil porque no hay ruido. En el fondo tiene que ser exactamente lo que uno quiera. O por ejemplo, en el caso anterior. Tiene que ser igual a lo que teníamos antes, pero con el nuevo índice n+1. Entonces, en el fondo, inducción es siempre lo mismo, pero depende de problema en problema, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ya, chicos. Entonces, voy a tomarme una pausa de 10 minutos y volvemos. ¿Ya? Chao, chao. Muy bien, estimadas, estimados, volvemos a la segunda parte del curso. Entonces, comenzamos con este problemita en el cual un tal Andrés les dice que tiene la siguiente demostración de que n+3 es igual a n+7 para todo n, mayor o igual a 1. ¿Ya? Entonces, la idea es que se les va a presentar una demostración y vamos a llegar a una contradicción, y la idea es entender un poco por qué es lo que está ocurriendo, digamos. ¿Mm? Entonces, lo que está en rojo es lo que queremos probar. Y la demostración es como sigue. Uno parte con la igualdad que quiere probar, ya para un cierto número n, o k en este caso, y sumamos un número 1 a ambos lados, de manera que uno obtiene algo similar, donde uno reemplaza el índice k por el k+1. Y esa es la demostración. ¿Ya? Entonces la pregunta es si es correcto o no,